Buenas tardes y gracias por participar en este encuentro final del Consejo de Política Fiscal y Financiera que acabamos de celebrar. Consejo donde, como ya conocen, el Gobierno ha propuesto una inyección de liquidez para las comunidades autónomas importante, del orden de 4.127 millones de euros, que se deriva de la revisión, en primer lugar, de las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómica, del crédito adscrito a ese Fondo de Liquidez Autonómica, y también del aplazamiento, del nuevo aplazamiento que se añade al anterior en las devoluciones de las liquidaciones negativas correspondientes a los años 2008 y 2009. Bueno, esto lo que hace es dar, como decía, más liquidez, más tesorería, pero también da más recursos a bastantes comunidades autónomas a las que se han acogido al FLA. Más recursos porque lo que hace es reducir los costes financieros de estas comunidades autónomas, puesto que hay una reducción de los tipos de interés del crédito FLA hasta el 1%, y de esa reducción lo que produce es que bajan los costes financieros, se alivia el capítulo 3 de estas comunidades autónomas y de esa manera disponen de mayores recursos económicos para favorecer la prestación de servicios públicos fundamentales como es la educación, la sanidad y la protección social, las prestaciones sociales. Para todas, también lo que se ha arbitrado es este nuevo aplazamiento, que también por lo demás extendemos a las corporaciones locales, como conocen. La intención es, como ya hemos anunciado en las últimas semanas, y en este Consejo de Política Fiscal y Financiera pues ya hemos plasmado en concreto la proyección financiera, el alivio financiero que va a suponer para las comunidades autónomas que, como saben, pues son las proveedoras de estos servicios públicos básicos de todos los ciudadanos. Decirles que, como consecuencia de que ello obliga a revisar los planes económicos financieros, por esto se ha aplazado la aprobación de la mayoría de los planes económicos financieros que están obligadas a presentar aquellas comunidades autónomas que no cumplieron el objetivo de déficit del año 2013, excepto Aragón, que sí se ha examinado, valorado y aprobado el PEF de Aragón. Es la única, las demás quedan pendientes, tienen que incorporar esta novedad, que para ellos significa ahorro de intereses, de la carga de intereses, y a partir de ahí pues vendrá al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que también lo que quiero es celebrar públicamente que es el primero que se realiza con la existencia y el funcionamiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la primera vez que se hace con la valoración. Y también quiero reconocer públicamente el trabajo, lo que aporta en términos de valoración de lo que son nuestros proyectos presupuestarios, sean planes económicos financieros, correctores de déficit públicos anteriores o la propia elaboración y ejecución del presupuesto de nuestras administraciones públicas. El darles, digamos, mayor apoyo en términos, decía, de mayor recurso derivado del ahorro de costes financieros o mayor liquidez, no significa en modo alguno relajar los objetivos de déficit público. El compromiso con la reducción del déficit público, que también era el objeto de este Consejo, como saben, era la votación de los objetivos individuales, de los techos de gasto, de los objetivos, quiero decir, individualizados de déficit, y también los límites de deuda de las comunidades autónomas han sido aprobados, con el resultado que ya conocen, que ha sido prácticamente el mismo que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera anterior. Es el que ya obtuvimos cuando votamos en el Consejo el conjunto del objetivo de déficit para las comunidades autónomas, ha sido prácticamente con el mismo resultado.
Y a partir de ahí, lo que les decía, desde el Gobierno de España estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que nuestras administraciones territoriales puedan financiarse en las mejores condiciones posibles, ahora que tenemos los mercados abiertos, ahora que hay esa confianza en España, y eso está favoreciendo la recuperación económica y la consiguiente creación de empleo. Ya también hemos abordado en el Consejo la revisión de los escenarios económicos que vendrán a continuación, el compromiso del Gobierno que adelantaba el ministro de Economía esta misma semana es revisar al alza los escenarios de evolución económica, como están marcando los indicadores de actividad del segundo trimestre del año, de este año, pero también marcan claramente la evolución de la recaudación tributaria en nuestro país, y por tanto pues todo ello tendrá que irse traduciendo a su vez en nuevos escenarios sobre los que las comunidades autónomas se elaborarán los presupuestos, sus correspondientes presupuestos para el año 2015. No sé si el secretario de Estado puede relatarle, yo creo que vale la pena que les dé las cifras del ahorro por comunidades autónomas, además de la cifra total de lo que representa, tanto la más importante de ellas, que es la revisión del crédito del FLA, pero también del aplazamiento de liquidaciones negativas, si les parece. Sí, buenas noches, ministro. Los datos en relación con las medidas que afectan al Fondo de Liquidez Autonómica, en primer lugar, se trataría del aplazamiento de la amortización de la cuota del 2015, que, como saben, se tenía que producir el primer vencimiento del FLA correspondiente al año 2012. El importe global de la cifra que se aplaza es de 2.079,78 millones de euros y afectaría del siguiente modo. Andalucía, 349,11, Asturias, 32,69, Baleares, 58,96, Canarias, 113,36, Cantabria, 17,14, Castilla-La Mancha, 129,64, Cataluña, 833,10, Murcia, 67,09 y Valencia, 478,69. En cuanto al tipo de interés, que como bien indicaba el ministro, la propuesta es llevarlo al 1%. La reducción es muy significativa para las comunidades autónomas, habida cuenta que en el FLA 2012 el tipo de interés aplicable a esa operación era del 5,18%, en el FLA 2013 del 3,91% y en el FLA 2014, hasta el mes de julio, era del 2,41%. La propuesta en cuestión, que se tiene que arbitrar a través de una modificación de la ley del FLA, ya que lo que se va a cobrar a las comunidades autónomas está por debajo del coste, sería y tendría los siguientes efectos. Efecto temporal, afectaría desde octubre a diciembre de este año 14 y durante todo el año 15. Efecto económico. En Andalucía, el ahorro 2014, 73,8 millones, en el 2015, 295,39, total 369,24. En Asturias, en el 2014, 6,20, en el 2015, 24,82, total 31,02. En Baleares, 2014, 15,06, 2015, 60,22, total 75,28. Canarias, 2014, 17,77, 2015, 71,09, total 88,87. Cantabria, 2014, 4,33, 2015, 17,33, total 21,66. Castilla-La Mancha, 2014, 21,33, 2015, 85,33, total 106,66. Cataluña, 2014, 176,86, 2015, 707,42, total 884,28.
Murcia, 2014, 14,20, 2015, 56,80, total 71. Y Valencia, 2014, 79,84, 2015, 319,34, total 399,18. La suma total de los 2 años corresponde a la cifra ya indicada de 2.047,18 millones de euros. En cuanto a las devoluciones negativas, que para poder procederse a la ampliación del plazo de devolución hay que modificar normativa legal. También el aplazamiento que se ha acordado en la comisión delegada y que el presidente del Consejo ha notificado al mismo es por un aplazamiento por 20 años y, en consecuencia, este reintegro empezará a ampliarse desde el día 1 de enero del próximo ejercicio 2015. La ganancia que tienen para las comunidades anual durante toda la vida, porque se aplazan 20 años, sería la siguiente. Cataluña, 178,28 millones. Galicia, 121,15. Andalucía, 342,25. Asturias, 42,65. Cantabria, 27,31. La Rioja, 14,12. Murcia, 41,79. Valencia, 130,34. Aragón, 50,54. Castilla-La Mancha, 73,28. Canarias, 80,85. Extremadura, 56,84. Baleares, 18,12. Madrid, 78,60 y Castilla-León, 105,53. El conjunto de los ahorros de las distintas comunidades autónomas asciende a 1.361,64 millones anuales. Muchas gracias, secretario de Estado. ¿Preguntas? ¿Me escucha bien? Sí. Escuchando aquí a los consejeros al salir de la reunión, yo creo que más o menos hemos podido entender que había 4 quejas así fundamentales. Una de las cumplidoras, que dicen que que una medida que afecta al FLA, pues aquellas comunidades que no se acogen al fondo las deja fuera. Y alguna ha mencionado que se ha hablado de un FLA bueno, que ya nos explicará usted lo que es, si es que realmente se ha hablado, porque nos hemos quedado sin entenderlo. Otra queja era que más o menos con lo que ustedes les ofrece en este Consejo, pero con la reducción de déficit que tienen que hacer y los ajustes, terminan, como se dice vulgarmente, ¿no?, lo comido por lo servido, y que no les sirve y que finalmente tendrán que hacer ajustes. Después, desde Andalucía se hablaba también de que los adelantos vienen condicionados por la rebaja fiscal y que las comunidades terminarán pagando lo que se deje de recaudar. Y desde Cataluña se hablaba también de que esas ayudas que vienen, o esa reestructuración del FLA, está condicionada, ¿no? Nos hablaban de que ustedes les dicen que para poder acogerse a cambio tienen que sumarse a, creo que son plataformas, ya me explicará si es otra cosa. Sí. Lo que estamos estudiando es la extensión, digamos, de un fondo de liquidez también autonómico, que no necesita de la condicionalidad en términos presupuestarios que ha tenido el Fondo de Liquidez Autonómica. Eso es lo que estamos estudiando para aquellas comunidades autónomas que no entraron en el actual Fondo de Liquidez. Por tanto, lo que estamos haciendo es promoviendo la rebaja de costes financieros allá donde podemos promoverla. La disposición del Gobierno es que si el Estado se puede financiar cada vez mejor, pues que vengan con nosotros a financiarse cada vez mejor. Esa es la disposición, que se lo resumo así, como ustedes saben, hemos hecho explícita en todas nuestras comparecencias públicas. Especialmente lo han hecho, obviamente, los responsables también de administraciones públicas, la secretaria general también
que era responsable de toda la financiación, que sus intervenciones parlamentarias, pues ha referido constantemente a que no estar en el FLA pues se incorporaba unos costes, o sea, eso ya lo hemos explicado hasta la saciedad. Y a partir de ahí, nuestra mejor disposición también para extender los beneficios de una mejor financiación para todos. O sea, eso es España, eso es el Estado, que vengan todos a las mejores condiciones de financiación. Y como ha relatado en esas cifras, como ven, pues realmente el tener un Estado de las autonomías es perfectamente compatible con la corrección del déficit público, en primer lugar. Estamos aquí porque las administraciones hemos hecho un gran esfuerzo por corregir el déficit público, es decir, sin corregir el déficit público no habría recuperación económica y no habría creación de empleo, esto es, y a partir de ahí lo que estamos es promoviendo que ahorremos todos, que aprovechemos al máximo las nuevas condiciones de financiación que vienen de la confianza de los mercados en España y en sus administraciones. Por tanto, estamos trabajando, seguimos trabajando para favorecer a todas. ¿Por dónde hemos empezado? Pues por las que más urgencia había y también, obviamente, las que más deuda tienen proporcionalmente en comparación con el resto. Por tanto, hemos promovido ese ahorro. Y seguimos trabajando también en otros ámbitos, seguimos trabajando, intentando también la propia reestructuración de la deuda bancaria y seguimos trabajando también en la contención de los costes de funcionamiento operativo de algunos de nuestros grandes servicios públicos, como es la sanidad. Desde el Gobierno estamos promoviendo acuerdos con los proveedores de esa sanidad en términos de lo que son los procedimientos sanitarios y los fármacos, precisamente para que no se tensione en exceso el gasto y, por tanto, estemos favoreciendo la continuidad, la sostenibilidad del sistema público de salud en nuestro país. Y ello estamos encontrando, quiero decirlo también, y lo he explicado en el seno del Consejo, la mejor disposición de la industria una vez que a través de los mecanismos de proveedores y del FLA se está pagando a esos proveedores y, por tanto, también eso mejora las condiciones de que los proveedores puedan aportar soluciones a las tensiones de gasto que se manifiesta en esos presupuestos. Y ya hemos explicado, y vuelvo a utilizar esta tribuna, digamos, este escenario público para insistir que no es un asunto de recortes, o sea, es de contención de gastos y para eso también hay que contar, insisto, desde luego con los profesionales de esos servicios públicos y hay que contar con los proveedores. No porque nuestras políticas hayan favorecido a los proveedores, les hemos pagado cada vez cuando tienen derecho a ello. Es que esto es un país tan normal que empieza a pagar las facturas en tiempo. Además de en forma, ¿no? Esta es la gran normalidad. Entonces, y por supuesto, eso va a permitir unos ahorros, en concreto para el sistema público de salud, pero también para otros servicios públicos, y de esa manera estamos garantizando los servicios públicos que reciben todos los ciudadanos en nuestros diferentes territorios. Por eso tampoco quiero que la conclusión de este Consejo es que hemos favorecido a unos más que otros, no, hemos favorecido las condiciones que podíamos atender más urgentemente y ahí tienen el resultado, la aplicación por comunidades autónomas, también son las que tienen más deuda, reconociendo el esfuerzo de reducción del déficit público que han hecho. ¿Les parecerá suficiente? Eso es lo que usted expresaba, ¿no? A algunos les sigue pareciendo insuficiente. Bueno, oiga, ayer no tenían nada, ¿no? Entonces, y ahora, por existir esa capacidad de financiación del Estado español, lo que estamos haciendo es que a cargo, porque cuando bajamos la carga de intereses, nos la llevamos al Estado, esa carga de intereses. Esa cifra que hemos visto de ahorro de carga de intereses, eso va contra la cuenta del Estado y, por tanto, pero es igual, porque lo importante es el déficit del conjunto de nuestras administraciones públicas. Lo importante es que quienes tienen la obligación, la responsabilidad derivada de sus estatutos de autonomía de promover ese tipo de servicio público pueden hacerlo en las mejores condiciones. Y esto es lo que estamos avanzando.
Y también, por tanto, yo creo que estamos avanzando también en términos del serenar el debate político en clave territorial, ¿no? Ya han visto cómo ustedes mismos me adelantan las conclusiones, ¿no? Se quejan algunos de que no es bastante. Ya, claro, nunca va a ser bastante mientras no salgamos definitivamente de esta crisis económica, pero estamos saliendo gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos y tenemos que garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales de nuestro estado del bienestar. ¿Alguna otra cuestión? Sí, ¿qué tal? Yo quería preguntar en relación al plan de ajuste de Aragón, que acaba de nombrar que ha sido el único que se ha aprobado. Me gustaría conocer alguna valoración de ese plan y no sé si nos puede dar algún detalle también. El plan de ajuste de Aragón se ha hecho conocido el informe de la AIREF y modificando los conceptos que tenían que estar ahí previstos a tal efecto. Es decir, se han producido ajustes significativos por parte de Aragón y que se dará a conocer por parte del propio Gobierno, y en el acta del Consejo de Política Fiscal le podemos dar copia del mismo. ¿Alguna pregunta? Sí. Verá, al secretario de Estado, es que no he entendido muy bien, cuando ha dado las cifras de las comunidades, el tema del FLA, ha dado dos listas de cifras que se parecían, pero que no eran iguales. En Cataluña ha dado primero 833,1 y luego 884,3. ¿Podría explicarme? Yo por lo menos no acabo de entender. Sí. La primera cifra se refiere a la amortización del FLA 2015. Amortización, es decir, en el año 2015 las comunidades autónomas tenían que devolver las cantidades correspondientes al FLA del año 2012 por un importe global de 2.079,78 millones de euros, de los cuales corresponde a Cataluña devolver 833,10. Pues bien, esa cifra se aplaza un año y, en consecuencia, se produce esta facilidad financiera, de modo y manera que la fecha final del vencimiento del FLA pues pasa al año 2026. En cuanto al ahorro, el ahorro global en el año 14-15, la suma de los dos son 2.047,18 millones, de los cuales le corresponde a Cataluña 884,28. Es decir, tiene un aplazamiento de 833 millones y una menor carga financiera que tiene que pagar de 884 millones de euros. Vamos, el caso de Cataluña, todas las demás, las 9 de las que hablamos, sí. Lo que tendríamos en este caso es que dispone de 1.700 millones más en este periodo de tiempo, por así decirlo, de margen. Son cuestiones diferentes. Una cuestión que afecta directamente al déficit, que es los intereses. Tiene una menor carga de intereses la comunidad autónoma y lo asume el Estado, porque son 2.000 millones, 2.047 millones, de los cuales se hace cargo el Estado y no pagan las comunidades autónomas. El saldo neto es cero, lógicamente, pero sí tiene incidencia en el déficit autonómico, que le reduce, y en el déficit del Estado, que se le agrava. La parte que tiene que ver con la operación financiera es neutra. No tiene que ver ni permite que haya más gasto. ¿Qué es lo que permite? Mayor liquidez, mayor capacidad de pago, pero no puedes imputar gasto con cargo a ese ahorro que le corresponde a la amortización del FLA. Sí se puede hacer en relación con la rebaja de tipos de intereses, que, perdón, ministro, les comento la condicionalidad. En la comisión delegada se ha acordado, y así se ha informado por parte del ministro al conjunto de comunidades autónomas, que son tres cuestiones las que tienen que ser objeto de compromiso por parte de las comunidades autónomas. La primera es en cuanto al destino. El destino tiene que ser pago de proveedores, en especial de los servicios públicos, de sanidad, educación y de servicios sociales. Es decir, ese ahorro no es para financiar gastos adicionales,
sino es para pagar gastos ya existentes. Siguiente condicionalidad. Tienen que incorporarse en la plataforma Emprenden 3, que es la que facilita la posibilidad de la creación de empresas en ese plazo de 3 días. Y la última condicionalidad es que tienen que adherirse a la plataforma que garantiza la factura electrónica y ese punto único de facturación de todo el Estado. De modo y manera que sea perfectamente posible el conocer el itinerario que tengan las facturas y, por lo tanto, el pago de las mismas a lo largo de toda su vida administrativa en el conjunto de las administraciones públicas. Estos son una oferta que hace el Gobierno de España. Se tienen que reunir los gobiernos de las comunidades autónomas e individualmente solicitar que exista esta modificación del Fondo de Liquidez Autonómica y asumir al tiempo la condicionalidad. Por cierto, es exactamente la misma que se puso a las corporaciones locales a la hora de llevar a cabo la modificación del tipo de interés que se les aplicaba del Fondo Proveedores. Yo quería saber, el FLA bueno, como hemos quedado en llamarlo, ¿sería solo para las comunidades autónomas que se pueden financiar en los mercados y no se han acogido con anterioridad al FLA? ¿Y de cuánto estaría dotado? Y luego, entiendo que la condicionalidad de adherirse a la plataforma de la factura electrónica es porque eso supone, o sea, porque el acuerdo con los proveedores implica un ahorro para el conjunto, ¿o no? ¿O no tiene nada que ver con eso? No, tiene que ver, como ha explicado el secretario de Estado, que todo esto, que está siendo, digamos, llámele una facilidad financiera, ¿no?, que por un lado ahorra costes financieros, pero por otro lado promueve tesorería, liquidez, no es para que las comunidades autónomas gasten más, sino para que paguen lo pendiente, los costes pendientes que son fundamentales en el mantenimiento de esos servicios públicos. Esto no es para facilitar mayor gasto, sino la condición, por tanto, es para que, como todavía siguen quedando plazos pendientes de pago demasiado largos, para que también los proveedores vayan acortando esos plazos y a su vez esos proveedores se van comprometiendo en no incrementar los costes del sistema público de salud. Este es el esquema. Y luego la otra condicionalidad relativa, como decía, pues fundamentalmente a administración electrónica, que también es facilitar los servicios al ciudadano y, por supuesto, a los emprendedores, que es lo que necesitamos en esta fase de recuperación económica, que haya cada vez menos emprendedores que encuentren trabas burocráticas, administrativas, a la hora de iniciar su actividad, de iniciar su empresa. Y a partir de ello, lo que estamos estudiando es también qué podemos hacer en la no-FLA en términos de favorecer su refinanciación y su reestructuración de deuda. Eso es lo que estamos viendo, todavía no es prematuro para darles ningún volumen, pero estamos viéndolo también en términos de seguir mejorando. Cuanto más mejoremos esa financiación de nuestras comunidades autónomas, más facilitamos, insisto, la sostenibilidad de sus principales servicios públicos, que son fundamentalmente la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. Pero todavía es prematuro hacerlo así. Hemos preferido ir a lo concreto que teníamos ya entre manos, lo que depende directamente del Gobierno, y luego seguir trabajando en los diferentes ámbitos, pero se trata de favorecer, como ven, la financiación de las comunidades autónomas, no para gastar más, eso es muy importante, no para gastar más, sino para atender los encargos que ya tienen en sus propios presupuestos, y para que, recuerdan, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que presenté tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros el pasado viernes, relativo a que en el mes de octubre todas las administraciones tendremos la obligación de publicar el plazo medio de proveedores. Estamos, por tanto, cumpliendo la ley de morosidad, acercándonos al cumplimiento de esa ley de morosidad y facilitando las condiciones para que ello sea posible. ¿Alguna cosa más?
Señor ministro, usted habla de ayudar a las comunidades, pero Andalucía ha salido diciendo que las transferencias del Estado de Andalucía se van a reducir un 3,7% el próximo año. No sé la razón o cómo casa ese discurso. La verdad es que no casa, ¿no? Por eso. ¿Para qué vamos a decirlo de otra manera? Entonces, tenemos un sistema de financiación que no nos gusta a muchos, ¿eh? Ya saben que el que no le gusta es al gobierno. Pero quiero decir que no hay que mezclar, pero es el que hay. Y en virtud de ello se hacen los anticipos a cuenta, ¿de acuerdo? Eso es lo que realmente estamos aplicando la ley, para entendernos en la ley vigente. Y ya la cambiaremos cuando podamos. Y hay comunidades que insisten, pero cámbiele ahí, ya, sí, pero a cambio de más dinero no puedo. O sea, de acuerdo, se entiende, ¿no?, el mensaje, pero aún así siguen insistiendo en que lo cambie ya. Este es el debate eterno en ese consejo, como saben, ¿no? Y por si acaso no ha quedado claro en el punto número 2, segundo, pues luego lo repiten en ruegos y preguntas, ¿no? Quiere decir, esto es la política misma, ¿no? O sea, quiere decir, insisten en el argumento, ya, pero el Estado no puede poner más dinero, evidentemente, estamos al comienzo de esa recuperación, va creciendo la recaudación tributaria a medida que va acelerando la recuperación económica, por tanto no es momento para facilitarlo, y por tanto lo que estamos aplicando son realmente la ley actual en términos de ello, y ahí no hay ninguna discrecionalidad por parte del gobierno, no hay absolutamente ninguna. Entonces, alguna comunidad autónoma parece que se queja de que el gobierno le baje los costes financieros, ¿no? Si se queja de eso, está bien que se queje, ¿no? Pero que lo explique así, como lo estamos explicando, ¿no? Es decir, porque he visto alguna reticencia, ¿no? ¿No le ha gustado que el gobierno le baje los costes financieros? Seguro que le ha gustado, ¿cómo no le va a gustar? Si realmente lo que estamos haciendo es que esa comunidad autónoma tenga más facilidad para proveer los servicios públicos, pero tengo que recordarles que esas comunidades autónomas, el que está facilitando la vigencia del actual sistema público de salud, de educación y de prestaciones sociales es el Gobierno de España, a través de los mecanismos de proveedores y de Fondo de Liquidez Autonómica, puesto que ellas no estaban en condiciones de hacerlo y el Gobierno está cumpliendo con su obligación. Y a partir de ahí, por supuesto, está la queja, pero la queja hay que encuadrarla en términos y explicarle a los ciudadanos que vivimos en España, que hay un Estado que se puede financiar y que está supliendo a una comunidad autónoma que no se puede financiar por sí misma. Este es el esquema que nos estamos moviendo y, por tanto, esas son las cifras de anticipos para el año próximo. Un breve resumen. Señor ministro. Sí, parece un breve resumen sobre Andalucía para enmarcar las palabras de la consejera. Andalucía sale de este consejo con 502,25 millones de euros más, fruto de los siguientes conceptos. Por el FLA, 295 millones de euros, por las devoluciones de las liquidaciones negativas, 342,25, menos 135 de las entregas a cuenta, motivadas en su totalidad por la liquidación negativa del año 2013, que resulta en 426 millones a devolver frente a la positiva de 427 del año anterior. Es decir, lo que es la entrega a cuenta pura y dura, en el caso de la comunidad andaluza, le crece el 4,74%. El resto son la resultante de 2 años anteriores. Es decir, Andalucía hoy sale con 502,25 millones de euros más. ¿Alguna pregunta más? Señor ministro, Sí. quisiera preguntarle si ya hay una fecha cerrada para el próximo Consejo y, si me permite, una pregunta de actualidad sobre el caso Pujol es si el Ministerio de Hacienda ya tiene preparadas las declaraciones de la renta que ha solicitado el juez de toda la familia. Gracias. Esta segunda pregunta no puedo responder. Ya saben que la Ley General Tributaria en vigor nos impide hablar de contribuyentes especiales, pero insisto que no hay ninguna diferencia en el tratamiento de cualquier caso de contribuyentes sujetos a inspección. Por tanto, y en estos supuestos de los que estamos hablando, como ya expliqué en su día, son objetos de investigación anterior a lo que está siendo una regularización última anunciada. Y, por tanto, ya estos procedimientos, por lo que usted me está preguntando, yo no le puedo responder. Y en relación con la fecha, no hay fecha todavía, pero bueno, tendremos pronto
a la altura del mes de octubre, porque como hemos aplazado los PEF, también debemos hacerlo relativamente pronto y también podemos trabajar sobre los otros elementos, argumentos que hemos puesto sobre la mesa en términos de contención de los gastos, fundamentalmente, insisto, en el ámbito de sanidad para asegurar la continuidad del sistema público de salud y también los relativos a mejorar la financiación de las comunidades autónomas, donde seguiremos trabajando. Muchas gracias.